Bueno, por eso mi editorial de hoy, más que dedicarlo al tema político, yo sé que puede llegar a ser tedioso, pero me gustaría que le presten atención porque todo esto fue producto de una investigación, pero todos los datos extraídos precisamente de las páginas del Ministerio de Economía de la Nación, en todas las etapas, desde el 2001 para adelante, hasta estos días. Y bueno, como sugerencia digo, si lo ves después al video, si te interesó, si querés saber todo esto y ahorrarte el camino de hacer esa investigación, que es tortuosa, podés ver luego el video, parar, volver para atrás, anotar si querés los números, porque, insisto, es mucho el contenido informativo que hay. Y este es contenido oficial. Por eso, mi titular de hoy, para terminar ya con las mentiras de campaña, de quién es el culpable de la deuda, de que si estamos o no endeudados, que estamos bárbaros, que crecemos, que no crecemos. Bueno, yo he titulado este editorial La verdad de la deuda argentina. Miren, Cristina Kirchner se despidió en el 2015 con una deuda pública de más de 240.000 millones de dólares. Desde comienzo del 2015, el endeudamiento del gobierno nacional se incrementó en 18.300 millones de dólares. ¿Qué representó esto? Un 45,6% del PBI. La Secretaría de Finanzas en el 2015 omitió en su informe destacar que el nuevo nivel de deuda pública fue el más alto de la serie histórica, con un aumento de 48.000 millones de dólares respecto del pico de diciembre de 2004, previo al canje de la deuda que impuso una quita de más de 65.000 millones de dólares y que en el 2006 se canceló el préstamo casi unos 10.000 millones de dólares acumulados con el Fondo Monetario Internacional con el uso, por un lado, de reserva del Banco Central, en realidad pocas, tomando un crédito del gobierno de Hugo Chávez a una tasa del 14,8%. Miren, esto no fue un mérito, porque la tasa que en ese momento pagaba la República Argentina por esos 10.000 millones que quedaban de saldo era de 5,5% al Fondo Monetario Internacional. O sea, hubo un pingüe negocio hecho entre Hugo Chávez y Néstor Kirchner, ¿no? Cabe destacar que al asumir la primera presidencia Cristina Kirchner, la deuda pública se ubicaba en 144.700 millones de dólares con una proporción del 44,4% del PBI. 4 años después subió a 179.000 millones de dólares, pero descendió a 33,3% del producto. Y el 30 de septiembre, a poco más de 2 meses de concluir el segundo mandato, escaló la deuda generada por la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner a 240.000 millones de dólares, o sea, un 45,6% del PBI. Bueno, de ahí que la deuda se expandió en el periodo de 8 años, es casi unos 100.000 millones y 4 puntos del PBI. El presidente Alberto Fernández había advertido, tras las primarias de agosto del 2019, que la plata del Fondo Monetario Internacional se usó para fugar capitales. Una tremenda mentira. ¿Por qué? Veamos qué dice la información oficial. Del total de lo enviado, 42.382 millones de dólares por el fondo se usaron para cancelar servicios de la deuda pública en moneda extranjera contraída durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
35.344 millones, o sea, el 83% del total percibido por parte del Fondo Monetario Internacional, o de parte, mejor dicho. Además, para servicios de deuda en moneda nacional fueron necesarios 6.072 millones, un 14%. También se utilizaron fondos para gastos primarios en moneda extranjera, mayoritariamente importaciones de combustibles. Recuerden ustedes que no teníamos provisión, y por unos 774 millones de dólares, apenas un 2%. Ahí fue a parar el préstamo del que tanto se habla del Fondo Monetario Internacional. No es la primera vez que lo decimos. En lo que va de esta gestión, Fernández, Massa, el trío, el campo liquidó 110.000 millones y al fondo solamente le pagaron 870.000 dólares. 110.000 millones de dólares que ingresó solo por las liquidaciones del campo. Y solo se pagaron 870.000 millones de dólares. Lo cual, no, 870.000 dólares, no millones. Lo cual significa que no fue el problema. El problema de la economía no es de ninguna manera la deuda que dejamos contraída. No le pagamos un mango hasta ahora al fondo. Así, desde el inicio de la presidencia de Alberto Fernández, el país recibió del Fondo Monetario Internacional desembolsos por equivalente a 28.885 millones y canceló deuda por 31.120 millones de dólares, con un resultado neto de pagos de apenas 2.235 millones. Vale decir, es todo lo que se pagó en estos casi 4 años de gestión del actual gobierno, de Fernández, de Massa, un año como ministro, y de Cristina Fernández de Kirchner, la dueña de todos los votos. Entonces, Massa, Cristina, Alberto y todo el kirchnerismo te miente cuando dice que la pesada herencia no se pagó casi nada, ya lo viste. La pandemia, la guerra y la sequía son las causantes de nuestras desgracias, sin hacerse cargo de sus ineptitudes y la falta de interés por el país. Basta entonces de mentira, háganse cargo del desastre que produjeron precisamente a la nación. Este gobierno multiplicó la deuda de manera exponencial y esa es la razón por la que los tiempos presentes y los que vienen van a ser sumamente difíciles. Gobierne quien gobierne. Es obvio que estos impresentables lo harían totalmente peor. Por eso extraña que precisamente Sergio Massa, ministro de Economía actual, se haya candidateado, a no ser por una cuestión de egocentrismo, se haya candidateado precisamente en representación del gobierno actual para la presidencia de la Nación. Y te cuento por qué. Porque aunque el ministro candidato Sergio Massa sigue con sus falacias, los números de la deuda total del sector público siguen en alza desde que él anunció y asumió y anunció además que venía a resolver los problemas, dejando el cómodo sillón en el que estaba en la presidencia de la Cámara de Diputados. Y esto lo reflejan los últimos datos oficiales, que enmarcan que el endeudamiento total de la Argentina en junio, ahora, este junio pasado, superó por primera vez los 400.000 millones de dólares. Esto es lo que está debiendo la República Argentina. Son datos oficiales, gente, del último informe difundido en el mes de julio por la Secretaría de Finanzas de la Nación, que en sus habituales despachos mensuales indicó que el stock de deuda bruta a fines de junio del 2023, o sea, escaso 2 meses atrás, llegó a 403.809 millones de dólares. Analizando la evolución durante la presidencia de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, la deuda acumulada en la administración central se incrementó en un 25%. Por eso Cristina no quiere participar, por eso se esconde, por eso no pone la cara.
porque en realidad no se ocupó de este tema, se ocupó solamente de sus cuestiones personales frente a la justicia y la de su propia familia. Miren, a fines de diciembre del 2019, cuando recién asumido Alberto Fernández, el stock era de 323.065 millones de dólares. Esa cifra comprende todos los pasivos en moneda local y extranjera, correspondiente al sector público nacional, solo al sector público nacional. Entre otros instrumentos se computan títulos y letras, adelantos transitorios del Banco Central al Tesoro y la deuda con acreedores externos oficiales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial u otros organismos multilaterales o bilaterales a donde fuimos a descargar o a contraer más deuda que deberemos pagar todos los argentinos seguramente. La cifra confirma la expansión del endeudamiento de la Argentina en el último año en que Sergio Massa está al frente de Economía. Según los números oficiales, el stock de deuda bruta en situación de pago normal se incrementó en 25.270 millones de dólares en los últimos 12 meses, señor Sergio Massa. Hágase cargo, ¿no? La propia Secretaría de Finanzas indica que solo en junio del 2023 el stock de deuda en situación de pago normal se incrementó en junio, nada más, en un solo mes, 4.960 millones de dólares, equivalentes a un crecimiento del 1.24% en el mes. Datos, no relatos. El crecimiento de ese stock es contracara del déficit corrido en estos años que ha llevado a emitir deuda indexada, y acá está precisamente uno de los graves problemas que vamos a tener que soportar en el futuro. Esa deuda indexada por tipo de cambio o inflación, además del nuevo programa con el Fondo Monetario que implica endeudamiento incremental. Ya que esta nueva deuda está indexada por inflación, el stock no cae contra el producto, sino que sube por el IPC en un contexto de apreciación real. Generalmente da más que el deflactor implícito del PBI, vale decir, se generó una distorsión. Además, este año el producto va a caer, entonces la deuda solo tiene para crecer por el cambio de composición de la deuda. ¿Qué significa? Se reduce el stock en manos de privados y crece total en manos del Banco Central de la República Argentina. Para dinamitar el relato, ya que este sustantivo está ahora de moda o lo puso de moda Milei, la deuda pública cruza la barrera de los 400.000 millones de dólares, como dijimos. En sus 4 años o casi 4 años de gestión, el Frente de Todos, hoy Unión por la Patria, cambiarle el nombre no, es que como ver, cambia el pelaje, pero sigue siendo el mismo, sumó 90.000 millones netos a la deuda. O sea, para que te quede claro, más de 2 veces del famoso préstamos con el Fondo Monetario Internacional. ¿Te queda claro? Es al margen de lo que recibimos del Fondo Monetario Internacional en la gestión Macri. Y según los datos de la Secretaría de Finanzas, la mayor parte de la deuda del sector público, o sea, un 64%, corresponden a instrumentos o activos en moneda extranjera. Ese stock totalizó los 258.674 millones a fines de junio, con un incremento de 2.179 millones en los últimos 12 meses. La mayoría de esa cifra corresponde a instrumentos sometidos en dólares, como lo estamos viendo en pantalla. Martín Rueda los está poniendo, nos está ilustrando precisamente. Entonces, esos instrumentos emitidos en dólares, 211.250 millones de dólares, el 82% del total de la deuda en moneda extranjera. Un 16% corresponde a los famosos DEG,
la moneda que utiliza el Fondo Monetario Internacional, un monto equivalente a los 40.220 millones de dólares, y un 2% a instrumentos denominados en euros representa un total de 6.539 millones. Mientras que la deuda emitida en moneda local, 36% del total, alcanza un monto equivalente a 142.629 millones. Según datos, vuelvo a repetir, son oficiales de la Secretaría de Finanzas de la Nación, entre junio del 2022 y junio del 2023, este segmento se incrementó por un monto equivalente a 23.091 millones de dólares. Y dentro de ese segmento, la mayor parte, un 54%, corresponde a instrumentos ajustables por inflación o por tipo de cambio. Vale decir, es habernos puesto una soga al cuello. Se trata de un stock equivalente a fines de junio de 76.368 millones de dólares y que por su naturaleza de emisión no se licúan ante un movimiento de tipo de cambio. En total, un 76% de la deuda bruta de la Administración Central corresponde a títulos públicos, esos que Alberto Fernández en campaña había dicho: con los intereses de la LELIQ le aumento a los jubilados. No solamente no pasó eso, sino lo que pasó es que incrementó la deuda, precisamente no solamente en la LELIQ, sino en todos los títulos públicos. Y en segundo lugar, aparecen las obligaciones con acreedores externos oficiales, vale decir, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, el BID, entre otros, que suman 76.127 millones. Bueno, amigos, yo sé que es mucha cifra, pero esto ustedes lo pueden comprobar si entran precisamente a la página oficial del Ministerio de Economía. Para culminar el crecimiento explosivo de la LELIQ en el superinflacionario 2023, los títulos de deuda que coloca el Banco Central de la República Argentina para absorber el excedente en pesos no para de crecer. Al 15 de agosto, ahora nada más, contabilizaban 18.9 billones de pesos, con B larga, 18.9 billones de pesos, una cifra astronómica equivalente a unos 53.929 millones del tipo de cambio oficial, más de 2 veces las actuales reservas brutas en divisa del Banco Central de la República Argentina. También representan 3 veces la base monetaria, que es la cantidad de dinero con la que funciona la economía, con 6,6 billones de pesos. Así, eso es lo que debe haber circulando. Bueno, amigo, que no te mientan más. Todo esto es información oficial. Sé que son muchos números, que posiblemente haya sido un poco cansador, pero me vi en la obligación de quitarle la máscara a tantos farsantes que nos empujaron a la peor situación de la historia argentina, y a tantos otros que dicen tener la solución mágica, pero no nos explican cuál es esa solución mágica. Lo cierto es que la República Argentina hoy día tiene una deuda, o sea, los 47 millones de habitantes, si es que somos 47, no se sabe porque hasta el censo fue fallido, estamos debiendo arriba de 400.000 millones de dólares. No son tiempos de demagogia. Quienes quieren nuestro voto deberán decirnos cómo se sale de esta situación. Sin golpes bajos, sin eslogan, sin consignas, sin subestimarnos también. Porque ahora, amigos, ahora estamos alerta. ¿Y saben qué? Vamos a cuidar nuestro futuro.